Okay, hi teacher. In this video, we are talking about of biofilters for water treatment in the fertilizer industry. The member is Daniela Gutierrez, Erika Cortez, and Nicole Valencia. Let's give a brief introduction. Growing concern about water pollution and the need to develop sustainable treatment technologies have led to the emergence of biofilters as an efficient, low cost, and environmentally friendly alternative. Their application has expanded in both rural and industrial settings. The functioning of biofilters is based on physical, chemical, and biological processes. They act synergistically to purify water, including filtration, absorption, biodegradation, and precipitation, the selection of filter media, such as composts and coconut fiber, activated carbon, zeolite, or agricultural residues, directly influence the system efficiency and allow it to be adapted to different types of contaminants and operating conditions. In this regard, the study and design of biofilters represents an opportunity to promote more accessible, sustainable, and effective technologies for wastewater management, especially in contexts where a decentralized and adaptable solution is required. Bueno, iniciando con las necesidades, podemos decir que en la actualidad el desarrollo sustentable promueve la aplicación de estos tratamientos naturales y la generación de aguas residuales es el impacto ambiental más relevante hoy en día en cuanto al uso del agua en las diferentes industrias. Como una de las necesidades principales tenemos la eliminación de contaminantes de cualquier proceso industrial o doméstico. Una larga vida útil es nuestra segunda necesidad porque es para darle el mayor uso posible a los materiales que utilicemos como biofiltros. Adicional a esto, que estos materiales tengan un costo accesible y que sean sustentables para generar una economía circular. Entonces, debido a que los biofiltros están pensados para ser utilizados en el sector agroindustrial, específicamente en los efluentes provenientes del uso de fertilizantes, podemos encontrarnos que en estos efluentes hay compuestos orgánicos, hay metales pesados, una alta conductividad por sales disueltas, hay variabilidad de los pHs, presencia de amonio, altos niveles de nitratos que van a afectar directamente la calidad del agua y pues la condición de la salud humana a largo plazo si estas aguas pues no son tratadas. Entonces, para la selección de los materiales, tuvimos en cuenta tres muy específicos que van a estar involucrados en el biofiltro, como la fibra de coco, el carbón activado y la arcilla. Estos tres materiales nos presentan ventajas que se adaptan perfectamente para el uso que queremos darle. La fibra de coco contiene una alta porosidad, es muy sustentable y la capacidad de agua es rendidora. Ahora, el carbón activado es de alta absorción, es versátil y puede ser renovable. La arcilla tiene una alta capacidad de retención de agua, está equipada con propiedades absorbentes y también es muy sustentable. Podemos también encontrar algunas desventajas en esos tres tipos de material. En la fibra de coco vemos que es muy biodegradable y que la compactación se da muy rápido a través del tiempo. El carbón activado se puede saturar, ¿sí? Y puede liberar polvo fino cuando no se es tratado adecuadamente. La arcilla, por su parte, es muy sensible al pH y puede provocar bloqueos en los poros por compactamiento. Sin embargo,
Los tres materiales se utilizan en la aplicación de biofiltros para el uso de efluentes que se relacionan con fertilizantes. Bien, dentro de las reacciones que tuvimos en cuenta para para el proyecto, en primer lugar se encuentra la síntesis del carbón activada a partir de la cáscara de coco. Dentro de su reacción se tiene en cuenta en primer lugar la carbonización, en donde básicamente la cáscara de coco se somete a un calentamiento en ausencia de oxígeno para pues poder eliminar compuestos volátiles y así obtener el carbón o el también conocido biochar. Entonces, como se ve en la imagen, se tiene una reacción que a partir de la cáscara de coco como material orgánico se calienta a altas temperaturas a una atmósfera inerte, generando el carbón y pues los gases volátiles. Bueno, dentro de la segunda etapa que se tiene en cuenta en la síntesis del carbón activado, esta se divide en dos subetapas. En la primera es la activación física, en donde el carbón se activa mediante el vapor de agua o también en presencia de dióxido de carbono a muy altas temperaturas aproximadas entre 800 a 1000 grados centígrados, generando una pues estructura porosa. Entonces, como se observa en la imagen, se pueden generar dos reacciones. El carbón más el vapor de agua genera pues monóxido de carbono y pues hidrógeno molecular. O también puede generar otro subproducto como es el carbono más el dióxido de carbono generando dos moléculas de monóxido de carbono. Ok, para la segunda subetapa de la síntesis del carbono activado, se tiene en cuenta la activación, después de la activación física, se va a realizar la activación química, que básicamente es un proceso en el que se utiliza un agente químico, ya sea hidróxido de potasio o ácido fosfórico, para así favorecer la formación de poros en el material carbonoso. El resultado es un carbono activo altamente poroso y ideal para absorber contaminantes y metales pesados o pues gases. Entonces, dentro de las etapas del proceso con hidróxido de potasio, como se menciona ahí en la reacción, en primer lugar, la primera etapa se genera una impregnación en donde la cáscara de coco molida o seca se mezcla con una solución pues, de hidróxido de potasio. Esto puede hacerse en una relación 1:1 o 1:2 en peso, ya sea la cáscara y el hidróxido. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el hidróxido de potasio puede penetrar la estructura lignocelulósica en la cáscara preparándola para una formación de poros en la etapa de calentamiento. En segundo lugar,
tenemos la etapa del secado, que es después de la impregnación de la mezcla de seca para para eliminar el exceso de humedad. Esto es importante, pues evita que las reacciones no deseadas se generen durante la reacción térmica. En tercer lugar se encuentra la activación térmica, o bueno, también conocido como la calcinación, que es la mezcla seca que se calienta en un horno a atmósfera inerte, ya sea en presencia de gases como nitrógeno o argón, a una temperatura entre 450 a 700 grados centígrados, aunque en algunos casos puede ir hasta una temperatura de 800 grados centígrados. Pues, ¿qué ocurre ahí? El hidróxido de potasio reacciona en presencia del carbono y así provoca una ruptura de las paredes celulares de la biomasa. Por otro lado, se forman microporos y mesoporos, pues aumentando la enorme tensión superficial del carbono. Y por otro lado, se generan productos secundarios gaseosos como ven en la imagen. Se genera la reacción de 6 moléculas de hidróxido de potasio más 2 moléculas de carbono. Genera 2 moléculas de potasio más 3 moléculas de hidrógeno molecular y más 2 moléculas de carbonato de potasio. Bien, después de haber generado la reacción principal, se lleva a un proceso de lavado que después de la activación del material se lava con agua caliente y ácido. Por ejemplo, se puede utilizar el ácido clorhídrico diluido para poder eliminar los residuos de hidróxido de potasio o sales como carbonato de potasio y poder neutralizar el pH del carbono activado final. Por otro lado, se encuentra el secado final, que es el producto de lavado donde se seca nuevamente el resultado, que es un carbono activado poroso con una alta área superficial. Y, y pues eso, básicamente en eso consiste la reacción de activación química. Bien, para el otro tipo de reacción que tuvimos en cuenta en el proyecto es la síntesis de la arcilla natural, o también conocida como la arcilla bentonítica, a partir de 3-cloropropiltritoxicilano y el complejo de porfirina de óxido de cobalto 2. Este fue un estudio que encontramos ya y como ahí mencionamos en la fuente, en donde básicamente es una síntesis orgánica y se encuentra enfocada en la preparación de un material híbrido basado en arcilla de bentonita con porfirina funcionalizada con cobalto 2 y silano, como es el CpTES. Esta síntesis orgánica está dividida por varias etapas. En primer lugar, la síntesis de TPOHPP, porfirina funcionalizada con grupos hidroxilo. Dentro de los reactivos entra el 4-pirrol, el 4,4-hidroxibenzilaldehído y el ácido propinoico como medida de reacción. Dentro del mecanismo de reacción se tiene una condensación de tipo aldehído más pirrol formando el microanillo porfirínico. ¿A qué condiciones manejan eso? Con un reflujo durante media hora bajo atmósfera de nitrógeno. Y como producto tiene una porfirina simétrica funcionalizada con 4 grupos hidroxilo en las posiciones meso del anillo derivado del 4-hidroxibensilaldehído. Como segunda etapa de la reacción tiene una metalación de formación de óxido de cobalto 2 con una porfirina. Dentro de los reactivos se tiene la porfirina y el cloruro de cobalto hexahidratado. Básicamente, el metal se inserta en el centro de la porfirina y desplaza los protones de los nitrógenos internos
Dentro de los reactivos se tiene, bueno, entre las condiciones que se tienen en cuenta es el etanol como solvente y se tiene un reflujo de 4 horas bajo atmósfera de nitrógeno. Finalmente, como producto se tiene el complejo de porfinina con ion cobalto 2 coordinado en el centro del anillo. En la tercera etapa de la reacción se genera una funcionalización de la arcilla con CPTES. Dentro de los reactivos se tienen en cuenta la arcilla bentonita y el CPTES, que es el 3-cloropropiltidieetoxicilano. Eh, Su mecanismo de reacción es que se une a los grupos de hidroxilos superficiales de la bentonita a través de los enlaces silicio-oxígeno-silicio, una condensación silanólica. ¿A qué condiciones se maneja? Pues se utiliza el tolueno seco y se tiene un reflujo de 24 horas. Y como producto se obtiene el CPTES bentonita clay, que es la arcilla modificada superficialmente con grupo silano, que sirven como puentes químicos para poder enlazar con compuestos orgánicos como la porfirina. Como etapa 4 de la reacción, se tiene un acoplamiento final del complejo de porfirina con el CPTES y la arcilla bentonita. Como reactivo se tiene el óxido de cobalto 2 con el TPOHPP, el CPTES, la bentonita, el carbonato de potasio como base y el DMF como solvente. ¿A qué condiciones se maneja esto? A un reflujo a una temperatura de 50 grados centígrados durante 4 horas bajo nitrógeno atmosférico. ¿Qué tipo de mecanismo se genera ahí? Básicamente se da una reacción nucleofílica entre los grupos hidroxilo de la porfirina y el grupo cloruro de los CPTES formando un enlace éter, carbono, oxígeno, silicio. Y como producto se tiene el complejo óxido de cobalto 2 con TPOHPP, CPTES, bentonita y el material híbrido donde la porfirina con cobalto está enlazada covalentemente a la arcilla a través de los grupos hidroxilo y CPTES. Básicamente pues tiene diferentes aplicaciones industriales, fotocatálisis, sensores, remediación ambiental y electrocatalizadores. Dentro de pues, nuestro proyecto queremos utilizar esta arcilla para poder generar pues la filtración del contaminante, pues en este caso agroindustrial, como son los fertilizantes, y pues se quiere obtener óptimos resultados para ello. El sector del mercado está caracterizado por la participación de la industria de fertilizantes, la industria láctea, avícola y porcícola, acuicultura, beneficiados del café y del aceite de palma. Podemos darnos cuenta que la industria de fertilizantes es una industria que abarca un gran campo dentro del manejo de fertilizantes aquí en Colombia, ya que es un país agroindustrial. Los biofiltros tendrían un lugar en los sectores que tienen descargas a fuentes hídricas o con incentivos para el reuso del agua que se enfoquen en pymes agroindustriales que necesiten tecnologías de bajo costo y de fácil mantenimiento. Entonces, la justificación para este biofiltro en la industria de fertilizantes es porque se genera una alta carga de nitrógeno, de fósforo, de metales y de sales que pueden alterar el pH del agua, provocando afectaciones en la vida acuática y pues en el posterior consumo de esta agua tanto por personas como por animales. El uso que se le podría dar de los biofiltros en estos efluentes
Podría ser en un pretratamiento o tratamiento secundario antes de la descarga o reuso de estas aguas residuales. Entonces, en la industria de fertilizantes, como mencionaba anteriormente, se generan las descargas de nitrógeno, fósforo, metales y sales, ya que estos pueden provocar un crecimiento descontrolado de algas y vegetación, lo cual va a hacer que el oxígeno en el agua se agote, las zonas costeras presenten afectaciones en la vida submarina, va a tener consecuencias en el deterioro de la calidad del agua, contaminación pues de los lugares en donde se realizan las descargas como lagos, ríos, inclusive océanos, consecuencias para la salud humana debido a que los nitratos que se encuentran en aguas subterráneas pueden ser perjudiciales para la salud, porque estos pueden llegar a fuentes de agua potable. Y si estos efluentes llegan a esas fuentes de agua potable, el contenido de sales dentro de las aguas van a influir en la morbilidad de los órganos del sistema digestivo, cardiovascular y, bueno, entre otros como secreciones urinarias. Entonces, una de las medidas para reducir este impacto es el tratamiento de estas aguas residuales, evitar que estas aguas lleguen a cuerpos de agua, los cuales pues no deberían ni han sido contaminados. Ven, ¿y cómo se va a realizar esto? Con la ayuda de biofiltros presentados con los materiales que se mencionaron anteriormente. La idea sería implementarlos de forma continua y no en columna como se presentan de forma común, debido a las desventajas que conservan estos materiales al momento de su uso. Lo ideal sería darle aprovechamiento a las ventajas que nos ofrecen los materiales y usarlo en biofiltros, en un sistema continuo, va a ser mucho más beneficioso. Como restricciones internas tenemos la fibra de coco puede descomponerse con el tiempo debido a la acción de los microorganismos, tiene una vida útil muy limitada. La fibra de coco puede obstruirse con el tiempo, con material orgánico. La arcilla puede volverse compacta con el tiempo debido a su acumulación de contaminantes y el carbón activado puede saturarse con el tiempo y si no es tratado adecuadamente puede liberar contaminantes. Restricciones externas, condiciones ambientales, carga contaminada variable del afluente a tratar, turbidez y sólidos suspendidos, ya que la arcilla y fibra de coco se pueden obstruir, mantenimiento constante en el cual se puede ver afectado la economía, normativas y leyes. Aquí tenemos unas normativas y leyes, la ley 99/1993 se definen las políticas ambientales nacionales. Esta ley establece los principios para la gestión ambiental, como la prevención de contaminación y la protección de los recursos, y se definen las políticas ambientales nacionales. La resolución 0631 del 2015, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece los límites permitidos de contaminantes como sólidos suspendidos, nitratos y fosfatos. El decreto 3930 del 2010, Plan de Manejo de Recursos Hídricos, establece las políticas y directrices para el manejo de los recursos hídricos en Colombia. Define las cuencas hidrográficas y establece los lineamientos para el manejo de aguas residuales y la preservación de fuentes de agua. La resolución 1500 de 2007, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta resolución establece las normas para el uso de aguas residuales para riego agrícola, regulando los límites de contaminación, los límites de contaminantes permitidos para el agua de riego. Aquí encontramos los diagramas de bloques de los procesos, en el cual aquí encontramos el proceso de
fibras de coco y a partir de los residuos generados de las fibras de coco, eh, el carbón activado. Entonces, como tenemos la recolección de cocos maduros, ya que tienen una cáscara más gruesa y fibrosa. El desmontaje de la cáscara se hace en condiciones normales, temperatura ambiente, separando la fibra de la parte interna. Dura endocaprio, pueden ser retiradas mecánicamente con desintegradores o peladoras para quitar la cáscara más dura. Desfibrado, se hace en condiciones de una humedad controlada entre 15 y 25% para facilitar la separación de las fibras. Esta fibra se extrae por medio de un proceso mecánico, el cual ya les mencioné, en condiciones de temperatura de 30 a 40 grados centígrados para evitar el deterioro de la fibra. Seguimos con el secado de la fibra. Se hace a temperaturas de 40 a 60 grados en secadores solares o mecánicos. Este paso es fundamental para retirar la humedad residual de las fibras y permitir su uso adecuado. La clasificación y el embalaje se clasifica según su grosor y calidad. Las fibras finas pueden ser usadas para otros productos, mientras que las fibras gruesas se utilizan pues más para los biofiltros. Entonces aquí, como tenemos las fibras finas, son las que se utilizan para el proceso de carbón activado. Entonces, las cáscaras de coco entran y se secan a temperaturas de 50 a 60 grados centígrados para retirar impurezas y se trituran en un tamaño más pequeño para la carbonización o pirólisis. La pirólisis se hace en unas temperaturas de 400 a 500 grados en un ambiente sin oxígeno para evitar la combustión. Puede durar entre 1 a 3 horas dependiendo de la cantidad del material. Durante este proceso, las cáscaras se descomponen y se convierten en carbón, dejando residuos de gases volátiles, los cuales son tratados. Seguimos con la activación con vapor. Es a temperaturas de 800, 100 grados, 1000 grados centígrados. En presencia de vapor de agua, la presión en el reactor suele ser de 1 a 2 atmósferas. El proceso de activación dura entre 1 a 2 horas dependiendo de la cantidad de material y características del carbón deseadas. Durante la activación, el vapor de agua reacciona con el carbón creando una estructura porosa que aumenta significativamente la superficie de absorción del carbón, lo que hace útil para la absorción de impurezas. Seguimos con el enfriamiento. Se deja enfriar a temperatura ambiente. Dura entre 1 hora a 6. Seguimos con la molienda. Se realiza a temperatura ambiente y se llega a un tamaño de partícula entre 0.8 milímetros y 4 milímetros. Y ahí ya sería pues listo para su uso tanto la fibra de coco como el carbón activado. Pasamos al proceso de ya pues mezclar la fibra de coco, la arcilla y el carbón activado. Entonces se lava la fibra de coco y pasa al secado entre 60 a 80 grados centígrados en horno por 6 a 12 horas. Pasamos al tamizaje de la arcilla. Se tamiza para eliminar piedras o impurezas que tenga y se mezcla con agua para darle elasticidad para poderla manejar. Y el tamaño deseado se puede usar un tamiz de 2 milímetros. Y la humedad para que el moldeado sea más fácil entre 20 a 25%. El carbón activado pues ya él viene listo para mezclarlo.
La mezcla del material, entonces puede ser 50% arcilla, 25% de fibra de coco, 25% de carbón activado. Estos porcentajes son ajustables. Se mezcla manual o con una mezcladora mecánica. Las condiciones son 20% de humedad y el tiempo de mezcla entre 15 a 30 minutos. El moldeado del filtro en disco se puede moldear manualmente o con prensas hidráulicas y la presión del moldeo entre 5 y 15 megapascales. El secado se puede dejar al ambiente o en secado en horno. Si se seca al ambiente 2 a 3 días en sombra y ventilación. Si es en horno, de 100 a 110 grados centígrados por 6 a 12 horas o hasta que la humedad esté en un 5%. Se pasa la cocción para dar rigidez y porosidad. La temperatura entre 800 y 900 grados y el tiempo va de 2 a 4 horas. Se calienta lentamente para evitar las fracturas. Y pasar al enfriamiento, enfriar lentamente a temperatura ambiente, dura entre 12 a 24 horas, lugar seco y sin corrientes de aire para evitar las grietas. Y pasa al ensamblaje, en donde el biofiltro se coloca en una cáscara de plástico o cerámica sellada y está lista para su uso. Muchas gracias.